CNI, Canal 40, presenta. Buenas noches. Nuestros invitados esta noche son miembros de un equipo del New York Times que recibió el premio Pulitzer, el premio Nobel para los periodistas en Estados Unidos, por sus reportajes sobre la corrupción y el narcotráfico en México. Estos trabajos fueron muy controvertidos porque supuestamente encontraron vínculos entre el narcotráfico y dos gobernadores mexicanos, Jorge Carrillo Olea y Manlio Fabio Beltrones. Sam Dillon y Julia Preston, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. El editor internacional del New York Times argumentó que este premio lo reivindicaba a ustedes a la luz de las acusaciones de los dos gobernadores. De hecho, uno de ellos los demandó jurídicamente. Algunos han disputado esta interpretación. Dicen que un premio periodístico no es una prueba jurídica. ¿Qué opinan? Bueno, jurídicamente el caso terminó en octubre pasado cuando la PGR decidió no ejercitar la acción penal y realmente no enfrentábamos una disputa legal desde entonces. Al recibir el premio obviamente nos sentimos una sorpresa extraordinaria y un orgullo profesional, y me imagino que el editor se refería a ese sentido. Teníamos que revisar un poco el año y... Ahora, Carrillo Olea ha reaccionado con indignación frente a este premio. Él afirma que la Procuraduría en ese momento le dio la razón. ¿Él está mintiendo o ustedes sí lo difamaron? La reacción de los gobernadores del principio en ese caso fue que ellos necesitaban defenderse políticamente, y una de las tácticas que ellos hicieron era promover esta querella criminal. Nosotros discrepamos con la idea de considerar acciones criminales en contra de periodistas desde el principio, y cuando la PGR decidió terminar con el caso en la manera en que lo hicieron, nosotros consideramos que representaba una solución negociada al asunto. Entonces yo creo que satisfizo en cierto modo a los gobernadores. ¿Una solución que fue parte de un arreglo político o no? Bueno, yo siento que parte de lo que ha pasado aquí es de que el fondo de este asunto no fue si nosotros tuvimos razón o si ellos tuvieron razón, sino esto fue una pelea por la libertad de expresión en México. La cuestión de fondo es qué es lo que se puede publicar. En este caso llegó a ser se llegó a ver muy claramente la diferencia entre un país que tiene una tradición larga de protección a la libertad de expresión y un país como México que apenas ahora con sus aperturas democráticas está viendo la necesidad de tener estas protecciones. Sí. Concretamente en Estados Unidos somos premiados, aquí éramos prácticamente criminales en base de la misma nota. Lo que pasó en este caso fue de que a través de la investigación Sam y Craig consiguieron documentos oficiales del gobierno de nuestro país que representaban una política de nuestro país, de parte del gobierno de nuestro país. Y en Estados Unidos esta es una forma de expresión protegida. O sea, la prensa no solamente tiene protección, tiene la obligación de tratar de poner a la luz pública lo que es la política del gobierno.
Ahora, ustedes revelaron que ambos gobernadores, Carrillo Olea y Beltrones, estaban en una lista negra que el gobierno estadounidense le entregó al equipo de transición de Ernesto Zedillo cuando éste llegó al poder. O sea, Zedillo sabía sobre la reputación de ambos gobernadores y, sin embargo, no actuó en su contra. ¿Por qué? ¿Por qué parecen disfrutar de una inmunidad tácita? Realmente, en cierto modo, no sabemos la actuación del presidente Zedillo al aceptar la lista. En realidad, él solicitó la lista al gobierno norteamericano después de una serie de expresiones de preocupación por parte de ellos sobre los alcances de la corrupción. Lo que sí se puede discernir es que el presidente no incluyó a los dos gobernadores en su gabinete o en un nivel alto de su gobierno, aunque por otro lado él dice que nunca consideraba incluir a ningún gobernador. Sí. Ahora, ¿a qué le atribuyen ustedes la supervivencia política de Carrillo Olea, a su permanencia en el poder a pesar de su falta de credibilidad y la oposición de amplios sectores de la población de su estado? Bueno, yo creo que habría que decir, en primer lugar, lo que nosotros hemos escrito sobre el gobernador de Morelos no tiene y nunca ha tenido la intención de hacer activismo político. Nosotros no hacemos activismo político. Últimamente lo que se está dando es un proceso político en Morelos muy interesante, en donde hay una reacción que no tiene nada que ver con el New York Times, que es de la población del Estado, aparentemente muy insatisfecha con la actuación del gobierno del Estado en cuanto a la seguridad pública. Y se está dando una lucha política de un tipo que no se había visto, que en donde realmente es un movimiento civil. Ahora, él ha dicho, el gobernador ha dicho en entrevista con nosotros y también en otros medios que él se siente protegido por el sistema político de México. Pero lo curioso es que a pesar de lo sucedido entre ustedes, él les dio el mes pasado una entrevista que a todas luces fue extraordinaria, en la cual ustedes le preguntaron cómo no se había dado cuenta de que su secretario de gobierno había representado legalmente a narcotraficantes. ¿Y qué respondió él? Bueno, él ha dicho varias veces, no solamente con nosotros, sino con otros medios, que él no siente que estas cosas eran su responsabilidad. Él siente que, por ejemplo, el narcotráfico es un problema federal y no del Estado. Ahora, pues... Y que no era su responsabilidad saber qué estaba ocurriendo en cada lugar de su estado. Claro. Vamos a hay que decir sobre eso que, para ser justo, que no es solamente Carrillo Olea o los gobernadores priistas que usan ese argumento, también los panistas rehusan o se niegan a enfrentar el narcotráfico diciendo que es responsabilidad federal. Sí. Vamos a un breve corte y regresamos para seguir conversando. De regreso con los corresponsales del New York Times, ganadores del premio Pulitzer. Sam y Julia, el gobernador Carrillo Olea, en una entrevista con ustedes, dijo no saber que Amado Carrillo había instalado a la madre de uno de sus hijos en una casa a 2 cuadras de la residencia del gobernador. ¿A qué le atribuyen ustedes esa falta de conocimiento? Bueno, dice que él respeta la privacidad de las personas. Ahora, Carrillo Olea dijo sentirse incómodo por el escrutinio que ha recibido de los medios y se comparó con el general Noriega, el general encarcelado por sus lazos con el narcotráfico. ¿Cómo interpretaron sus lectores en Estados Unidos esa afirmación? Bueno, tal vez
la figura del general Noriega tiene otro significado en México de lo que tiene en Estados Unidos. En México tal vez algunas personas, incluyendo el gobernador, lo ven como un héroe. En Estados Unidos es un general que fue condenado prácticamente a cárcel por vida por sus actividades en el narcotráfico en Panamá. O sea que quizá no fue una comparación afortunada para los lectores del New York Times. Bueno, a nosotros nos sorprendió, sí. Pero él salió, es decir, por toda la atención que él ha recibido, él salió con esa afirmación. Dijo eso en el momento cuando lo estaban fotografiando después de la entrevista. Sí. Ahora, lo interesante de algunos de los reportajes premiados que ustedes han escrito es que critican también de manera muy dura al gobierno de Estados Unidos por ignorar mucha de la información sobre la corrupción y el narcotráfico en México, particularmente durante el sexenio de Carlos Salinas, cuando era visto como el gran modernizador. ¿Sigue prevaleciendo esa óptica estrecha y selectiva? Absolutamente. Estamos con un gobierno, mi opinión es de que no ha habido tanta distancia entre la política y la realidad en un asunto de relaciones exteriores como la que tenemos ahora con la administración Clinton, desde los días de la administración Reagan, que fue una administración republicana que inició una serie de guerras, como sabemos en América Central. La política de la administración es de que México está bien, es nuestro socio en el TLC y más allá de eso no quieren saber nada. Ahora, el New York Times tuvo corresponsales en México durante el periodo de Carlos Salinas y no vimos investigaciones incisivas en torno al tema de la corrupción del presidente y de su hermano. ¿El New York Times también fue seducido por el expresidente? Bueno, yo discrepo en cierto modo porque nuestro colega, realmente me sorprende esa percepción que he escuchado en otros lados. Es una percepción que prevalece. Bueno, tal vez. Tim Golden, quien era el corresponsal, admiro mucho el trabajo que él hizo durante el salinato. Y realmente él hizo una media docena de reportajes sobre el narcotráfico muy interesantes, sobre cargamentos de enormes cantidades de drogas que desaparecieron, con nombres de policías y políticos. Y yo creo que lo que sí ha cambiado, que ha hecho el trabajo más fácil para nosotros, es que desde en los años recientes la prensa mexicana se ha actuado con más iniciativa, más agresividad, y eso nos ha ayudado a percatarnos de muchas cosas. Una agresividad que ha costado vidas. Jesús Blancornelas, el director del semanario Z en Tijuana, fue acribillado recientemente por sus investigaciones en torno al narcotráfico. Su condición de corresponsales extranjeros les ofrece una protección política de la cual no gozan los corresponsales mexicanos. Bueno, la gran diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús está enfrascado en un contexto muy violento, muy peligroso, y él, a pesar de todos esos peligros, ha tenido el valor de seguir adelante. Nosotros, nuestro contexto es más amplio, no estamos ahí en Tijuana con los hermanos Arellano a la vuelta de la esquina. Yo creo que sí tenemos un lujo, digamos, que no tienen nuestros colegas mexicanos, lo que para mí hace más aún extraordinario de que hayan podido seguir adelante con sus trabajos. Sin embargo, ustedes descubrieron recientemente que sus líneas telefónicas estaban intervenidas, que su correo electrónico estaba siendo monitoreado. ¿Quién es responsable de esto? Bueno, creo que no es cierto decir que lo descubrimos recientemente. Esto es una vieja tradición aquí en México con nuestras líneas telefónicas, que ha sido plenamente reconocido a través de los años, tanto por Gobernación como por nosotros, hasta que nos hemos considerado que es
un poco... Es una condición, o sea, que no... Es parte normal del trabajo. Sí, es que no protestamos por eso porque hay realidades políticas. Sí. Sin embargo, en un momento en donde hubo un pleito jurídico de por medio, Cuando los acusaron o sea, ustedes de sí, difamación. porque en ese caso ya era posible que el gobierno mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, nos podría estar acusando de delitos penales. Sí. Ya no civiles como serían en Estados Unidos, pero delitos penales. Entonces ahí sí se tensó un poco ese entendimiento amistoso sobre las líneas telefónicas. Ahora, ustedes han documentado el rapto o tortura de más de 50 personas a manos de militares encargados de combatir el narcotráfico. ¿El gobierno federal está haciendo algo al respecto o ha perdido el control sobre la corrupción dentro del ejército mexicano? Bueno, mi impresión es que después de cuando se puso atención a ese crisis, ese escándalo, hubo mucha retórica, hubo una reacción bastante fuerte por los dos gobiernos. Hubo reclamos desde Washington, desmentidos, y también por parte del gobierno aquí. Pero después de meses y meses realmente no se ha avanzado mucho en ese sentido. Da la impresión de que las reacciones iniciales eran para relaciones públicas y que las expresiones de preocupación sobre el dolor de estas familias era pura retórica. A mí me parece que sí. Y eso hay que reconocerlo, es por parte de los Estados Unidos y no solamente de México. No han hecho mucho para esclarecer la desaparición de estas personas. Sí. Julia, ¿algún comentario? Bueno, hay algunos casos muy penosos. Me viene a la mente el caso de Rómulo Rico Urrea, que es un empresario en Culiacán que desapareció, que fue el primer caso que yo empecé a ver. De lo que yo sepa, todavía no se ha hecho justicia en ese caso. Sí. Y está todo a la mano para hacerlo. Es un hombre inocente, desaparecido, que por considerar que era que posiblemente tenía algo que ver con el narcotráfico, sí. no se puso atención, se mermó la atención en el caso, ¿no? Entonces, pues personalmente yo todavía siento ese es uno de los casos que yo he sentido personalmente muy terrible. Que sigue siendo uno de los grandes pendientes de la justicia mexicana. Vamos a un breve corte y regresamos. Regreso con los corresponsales del New York Times, ganadores del premio Pulitzer. El presidente Zedillo ha declarado que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en la falta de credibilidad que los mexicanos perciben con respecto a las instituciones. ¿Están contribuyendo ustedes con sus reportajes sobre el narcotráfico y la corrupción a esa falta de credibilidad de las instituciones mexicanas? Bueno, ha habido un debate también en los Estados Unidos sobre la pregunta si los medios norteamericanos y europeos están poniendo demasiada atención en la corrupción y el narcotráfico. Nosotros consideramos que por el crecimiento de la importancia de la industria del narco en México y en otros países, por sí mismo se ha hecho un tema muy importante para analizar, y vemos en realidad dos fenómenos paralelos en México. Una es la obvia evolución en el sentido democrático, donde se están creando nuevas instituciones, y por otro lado estamos viendo el proceso de corrompimiento de las mismas instituciones.
Ahora, es paradójico que a un padre francés se le expulsa por hacer ciertas declaraciones sobre la matanza de Acteal y ustedes, con reportajes mucho más duros, siguen aquí. Bueno, yo creo que eso hay que notarlo, ¿verdad? No, es cierto. O sea, creo que una cosa que habría que notar sobre todo esta polémica que hubo sobre nuestras notas es que se llevó a cabo dentro de un marco, se puede decir, democrático. Hubo intercambios de palabras, acusaciones, casi un proceso legal, pero en ningún momento el gobierno federal trató de impedir que siguiéramos en el país y inclusive no hemos visto afectado nuestras relaciones con el gobierno federal, con el PRI. Podemos reportar sobre el PRI todavía con absoluta libertad. Ninguna de las fuerzas políticas nos han cerrado las puertas y yo creo que eso es una cosa muy saludable. Sí. Y que nos da optimismo sobre México y la transición que está viviendo. Ahora, planes para el futuro. En una de las entrevistas con uno de sus editores, él dice que los grandes temas sobre México aún están pendientes, entre ellos la intersección entre la política, los negocios, el dinero sucio, y se pregunta, por ejemplo, ¿qué ha estado haciendo últimamente el hermano del presidente Zedillo? ¿Ese es un tema para ustedes a futuro? Bueno, la intersección entre el poder y la corrupción, obviamente. Vamos a ver en los próximos 2 años, obviamente, un proceso político fascinante con el poder en el balance y nos fascina obviamente ese proceso por sí mismo. Uno de los temas que sí no somos nosotros quienes reportan en el tema, obviamente serán otros, que será la influencia que podría venir de la corrupción en la campaña misma. Hay una demanda mucho por financiamiento y obviamente hay una oferta también. Ustedes han centrado sus baterías en 2 gobernadores, Carrillo Olea y Beltrones. ¿Son 2 casos inusuales y extraordinarios o tan solo la punta del iceberg de algo que sucede a lo largo del país? ¿No les interesa, por ejemplo, el caso de Madrazo? Bueno, el caso de Madrazo para nosotros es interesante porque por lo que representa del proceso político en el país. Y que está vinculado al tema de financiamiento de las campañas. Claro. Pero para nosotros es una noticia interesante porque por toda la historia que ha tenido. Es decir, pasó en un momento por el sistema judicial. Luego ya no hubo más pruebas en esa etapa y ahora resurge, pero en el contexto de un Congreso más plural. Es decir, es una prueba está viniendo a ser un caso de prueba, digamos, sobre los nuevos poderes políticos y su capacidad para investigar y dar resultados claros sobre la corrupción. Ahora, yo no quisiera prejuzgar cómo va a ser el resultado ahí tampoco, pero sí políticamente es un proceso muy interesante, además muy colorido, es decir, otra vez nos han dado una nota sensacional, o sea, se van a la PGR, gritan, tumban las puertas, está Santiago Krill encerrados en sus oficinas, es decir, hay drama político y contenido también, pues, gracias a México, pues son las notas que nos encantan, ¿verdad? Ahora, Carrillo le ha afirmado que los reportajes de ustedes forman parte de una vasta campaña del gobierno de Estados Unidos para ensuciar la imagen de México. ¿Ustedes reciben línea del Departamento de Estado, de la CIA, de la DEA para elaborar sus notas? Por favor. No, lo que recibimos es la llamada al día siguiente. Julia, Sam, ¿cómo es posible que hayan escrito esto? El día siguiente recibimos las quejas. Sí, de parte del gobierno de Estados Unidos, claro. Sí.
Pero, o sea, la idea de que este premio lo esperábamos o lo concertamos nosotros es, Sí. ojalá. Pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que podamos validar el optimismo que ustedes tienen en torno a la apertura del poder político con respecto a los medios y a los medios internacionales en México en el futuro y que regresen a conversar con nosotros. Gracias, buenas noches. Los invito mañana a una nueva transmisión de Entre Versiones. Fue una presentación de CNI, Canal 40.